Bueno, aquí no sé si estamos dando un tiempito en lo que... Ahora continuamos con los ministros que están presentes y también con los que están allá, con el misionero Miguel Bermúdez Marín y en los demás países donde estén. Pues continúo con ustedes en la reunión que ustedes tienen de ministros en esta ocasión. Hemos dado un recorrido rápido por las diferentes edades de la iglesia y tocamos hasta el tiempo de Moisés con el tabernáculo y tocamos el tiempo de la rey Salomón también con el templo que fue construido allá, y pasamos al templo que está construyendo Cristo, que es su iglesia, un templo espiritual compuesto con piedras vivas creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, esa iglesia tiene lugar santo, que corresponde a las 7 edades de la iglesia, y también tiene lugar santísimo, que corresponde al tiempo final, donde el trigo madurará, donde los hijos e hijas de Dios, los creyentes en Cristo, madurarán y llegarán a la perfección, llegarán a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Llegarán a la adopción física. La adopción espiritual es el nuevo nacimiento, en donde la persona recibe el Espíritu de Cristo y obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Dios, ha nacido del agua y del Espíritu, ha recibido una transformación. Pero ahora viene la transformación física en el día postrero, en donde los creyentes en Cristo van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y los que murieron van a resucitar en cuerpos eternos, cuerpos glorificados. Por lo tanto, los creyentes en Cristo que estén vivos van a obtener la doble porción, como los que murieron también. Porque ellos murieron y solamente tenían la primera porción, el nuevo nacimiento, tuvieron el Espíritu Santo y por consiguiente tuvieron esa transformación interior, esa transformación espiritual. Pero ahora la doble porción es la adopción física, la transformación física para los vivos, y para los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos glorificados. Y entonces todos tendremos la plenitud de Dios. Entonces todos tendremos dos porciones, la porción espiritual y la porción física, y entonces seremos completamente a imagen y semejanza de Cristo, con cuerpos angelicales y cuerpos físicos glorificados. Por eso es que estamos esperando esa adopción, la redención del cuerpo. Ya hemos recibido adopción espiritual y falta adopción física. Hemos recibido la parte de la redención espiritual y ahora nos falta la parte de la redención física, y la vamos a recibir. Esa es la única forma para poder escapar de los juicios que van de venir sobre la tierra. Esa es la única forma para poder ir a la cena de las bodas del Cordero, tener la vestidura de boda, que es tener el cuerpo angelical y el cuerpo físico glorificado, tener el Espíritu Santo. Es la vestidura de boda, con una doble porción, la porción espiritual, cuerpo angelical,
y la porción física, cuerpo físico glorificado. Por lo cual pedimos a Dios que nos ayude en este tiempo final, porque está muy cercano ese momento de la adopción física. También el ministerio del día postrero va a ser adoptado, y por consiguiente este será el ministerio que continuará para el reino milenial. Ahora, siempre cuando se llega un tiempo para adopción, como el tiempo en que Cristo tenía que ser adoptado, se llega un tiempo muy, pero que muy difícil, en donde todo parece que se ha puesto muy débil el ministerio y toda la situación llega a estar en dificultad. Y aún la situación del mundo llega a una etapa crítica. Dice el reverendo William Branham que Pablo pasó por esa etapa en sus últimos días o meses o años, en donde San Pablo, el cual oraba por los enfermos y se sanaban, resucitó muertos, también condenó personas que se levantaron en contra de él. A uno lo maldijo, le dijo que no vería la luz del sol por cierto tiempo, y así fue, y así por el estilo. Luego, cuando llega al tiempo en que va a recibir la corona de la vida, en donde va a morir y va a ir al paraíso, se encuentra en situación en donde dice: todos me han dejado. Demas o Dimas se fue, lo dejó. No fue que dejó de servir a Dios, sino que ya no respaldaba el ministerio de Pablo, no pensaba que Pablo estaba bien, pensaba que Pablo había perdido todo el poder, que ya Dios lo había abandonado, y así pensaba de Pablo. Y veía que Alejandro el Candelero lo corrió de la ciudad a San Pablo y le trajo muchos males a San Pablo. Pablo dijo que Alejandro el Candelero le ha traído muchos males, que Dios le pague conforme a como ha hecho. Y así por el estilo, ya pensaban que Pablo, pues, Dios lo había abandonado. Lo mismo que cuando Cristo estaba en la cruz, o cuando fue tomado preso y castigado, pensaban que Dios lo había abandonado. Pero era que estaba en la etapa más importante, en la etapa en que tenía que pagar el precio de la redención, el cual nadie podía pagar sino uno, que viniera al mundo sin pecado y que tomara los pecados de todos los seres humanos y muriera por ellos. Y ese misterio nadie lo entendía, solamente él, a tal grado que murió como pecador, porque murió con los pecados de la humanidad, y por eso tuvo que ir al infierno. Pero ya tuvo una lucha, dejó los pecados de la humanidad allí al diablo, que era el dueño, y le quitó las llaves del infierno y la muerte, y resucitó el día de resurrección, y trajo con él a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. Pero la muerte de Cristo para muchas personas era una desgracia,
pero la gracia de Dios en favor del ser humano. No era desgracia, era gracia divina. Y ahora encontramos que los apóstoles también, Pedro y los demás apóstoles, pasaron por etapas muy difíciles. Algunas personas que piensan en el bienestar físico dicen: yo me voy a meter a la religión, a la iglesia, para que Dios me bendiga, para que se me quiten los problemas. Y algunas veces cuando ya está en la iglesia, dice: ahora tengo más problemas que antes. Todo hijo de Dios tiene que ser probado. Y Cristo nos dijo: toma tu ramo de flores y sígueme. Sino toma tu cruz y sígueme. Y también Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas no teman, yo he vencido el mundo. Así es que los cristianos pasan por diferentes etapas difíciles como individuos, y también el cuerpo místico de Cristo como iglesia ha pasado y pasa por etapas difíciles, etapas en que en algunas ocasiones parece que va a desaparecer la iglesia del Señor, como también hay etapas en que algunos creyentes pasan por etapas en donde parece que todo ha terminado para esa persona. Como parecía que para Cristo todo había terminado, pero resucitó glorificado y se sentó a la diestra de Dios, obtuvo la victoria. No hay victoria sin lucha, sin batalla. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? No hay nada que diga que le dará tal y tal cosa, tal y tal galardón a alguien que no haya hecho nada, sino que es al vencedor. Por lo tanto, así como siervos fieles y prudentes, en la parábola del capítulo 24, versos 41 al 47 de San Mateo, siervos fieles y prudentes que le dan el alimento a tiempo en la casa de Dios a los hijos de Dios, estemos todos los días de nuestra vida dándoles el alimento espiritual correspondiente a nuestro tiempo a todas las personas, cada uno en su congregación, para que tengan el alimento espiritual correspondiente a nuestro tiempo y sean bien alimentados todos los creyentes en Cristo. Así es también de edad en edad para cada mensajero. Tiene que tener para la casa de Dios, y es la iglesia, que está a cargo del Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad, tiene que por medio del mensajero venir el Espíritu Santo trayendo ese alimento a la casa de Dios. Ahora, también dice que hay siervos negligentes que no hacen como deben hacer. Y vamos a ver esos siervos también, para que cada uno sepa cómo hacer en el cuerpo místico de Cristo. Capítulo 24, versos
verso 48 al 51 dice, yo creo que lo podemos leer desde arriba. Verso 42 en adelante dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A qué hora? ¿A la hora primera, la hora de la primera edad, la hora de la segunda, la de la tercera, la de la cuarta? ¿O a qué hora de las horas de las vigilias? ¿A la primera vigilia, la segunda, la tercera? Ahora sigue diciendo, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Para qué han sido colocados los ministros en la casa de Dios, la iglesia del Señor? Para que les den el alimento espiritual, el mensaje de Dios correspondiente al tiempo en que se está viviendo. Para que les dé el alimento ¿a qué? A tiempo. No darle el desayuno a la hora de la cena, porque ya ese hasta frío está, porque el desayuno ya corresponde a otro tiempo, a otra edad. Tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo, para el alimento que corresponde a ese tiempo, nosotros tomarlo y darle ese alimento al pueblo, y alimentarnos nosotros también con ese alimento, porque es un alimento para todos los ministros y todos los creyentes en Cristo. Para el tiempo final, el tiempo de la tarde, ¿qué alimento puede ser? Pues el alimento de la tarde, que es una cena, es una comida fuerte, la última comida para la iglesia, para los creyentes en Cristo. Y después de esa comida, entonces para el mundo vendrá la noche de la gran tribulación, pero para la iglesia el arrebatamiento, transformación, arrebatamiento y cena de la boda del Cordero en el cielo. Tenemos que dar el alimento a tiempo. No el alimento de otra edad pasada, sino el alimento que nos corresponde en nuestro tiempo. Así es para cada mensajero de cada etapa de la iglesia y para los ministros de cada etapa, que unidos al mensajero de su edad, toman ese alimento que el mensajero recibe del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo da a través del mensajero, el cual él lo recibe y lo come y lo comparte con todos los ministros, y luego los ministros lo comparten con sus congregaciones. Tan sencillo como eso. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La labor de pastor es alimentar y cuidar las ovejas de su Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una bendición grande
Porque así como han trabajado y han administrado en el cuerpo místico de Cristo, después en el reino del Mesías tendrán una posición bien importante. A sus discípulos Cristo les dijo: vosotros que me habéis seguido, porque Pedro quería saber, bueno, nosotros qué hemos de tener. El Señor le dice: vosotros que me habéis seguido, que han estado conmigo, os sentaréis cada uno de vosotros, ustedes 12 se sentarán en 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. San Mateo capítulo 18, versos 26 al 28, o capítulo 19 debe ser de San Mateo, capítulo 19, versos 28 al 30, y el capítulo 22 de San Lucas, versos 28 al 30 también. Ahora, hay una bendición grande para todos los ministros y los mensajeros. Cada mensajero y los ministros de su edad, con sus congregaciones en la casa de Dios, dándoles el alimento espiritual, la palabra correspondiente a la edad en que están viviendo. Esas personas que se ocupan de alimentar bien las ovejas con la palabra de su edad son siervos fieles y prudentes. Esos siervos, está el mensajero de su edad y los ministros de su edad. Pero hay otros ministros también. Vamos a ver. El verso 48 en adelante dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Ahora vean, ponen en duda acerca de la venida del Señor. No, eso todavía puede pasar miles de años. Ya llevamos 2000 años. En los tiempos de 1000 años atrás podían decir: ya llevamos 1000 años. En los tiempos nuestros pueden decir: ya llevamos 2000 años y todavía no ha venido el Señor. La venida del Señor no era para ser cumplida en la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, sino para ser cumplida en la etapa de la edad de oro, la edad donde el trigo está recibiendo la luz del sol para madurar. ¿Y cómo se sabe que no era para ninguna de las 7 edades? Porque no se cumplió. Tan sencillo como eso. Pero tenían que estar esperando. Ahora, hay siervos buenos y hay siervos malos. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, se pone a golpear a sus consiervos, a hablar mal de sus consiervos, golpear, herirlos, diciendo cosas malas de sus consiervos, de sus compañeros ministros. ¿Ven? Cuando encuentran personas, ministros, hablando mal de los demás ministros y de las demás congregaciones, recuerden,
Aquí en la Escritura habla de personas, de consiervos, de ministros que estarían haciendo eso. Por lo tanto, usted debe saber dónde están colocadas esas personas y dónde usted está colocado. Y si usted se salió un poquito y por poco cae como uno de estos, no, se sale de ahí y se pone a dar el alimento a tiempo, a cuidar las ovejas bien y hablar bien de los demás ministros, que como usted luchan por hacer lo mejor en la obra de Dios y luchan por servir al Señor lo mejor posible. Cada cual tiene sus propios problemas y cada cual lleva su propia cruz. Por lo tanto, no vamos a estar criticando a los demás ministros, sino orando por ellos, para que también ellos logren llegar a la meta de recibir la bendición, siervo fiel y prudente. Fiel y prudente. Entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos ser fieles a Cristo. Todos queremos tener bien alimentadas las ovejas del Señor. No son nuestras, sino del Señor. Y todos queremos oír las palabras de Cristo. Siervo fiel y prudente, entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel y prudente, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todos queremos escuchar las palabras, que se hagan realidad esas palabras. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Así hará con el mensajero de esa edad y con los ministros de esa edad, que serán su gabinete para trabajar en el reino del Mesías. Y el grupo de creyentes de su edad, que será el grupo de trabajo de ese mensajero en el reino del Mesías. Es algo así como los patriarcas que tenían sus descendientes que formaron tribus, y cada patriarca tiene su descendencia y es una tribu. Así es cada mensajero junto a los ministros de su edad con los creyentes de esa edad. Viene a ser como las tribus. Y tienen una bendición muy grande esos mensajeros, como la tienen los apóstoles y los patriarcas, que son los ancianos, los 24 ancianos que se sientan en 24 tronos y tienen coronas de oro, son reyes. Y juzgarán a las 12 tribus de Israel los apóstoles del Señor. Así es que los 2 apóstoles tienen que ver con los judíos y los mensajeros de las edades con la iglesia gentil. Así que con los judíos hay un programa, y para con la iglesia del Señor hay un programa también. Pero si aquel siervo malo, ahora miren cómo lo colocan, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda, y comenzar a golpear a sus consiervos, hay que tratar bien a los compañeros ministros. Tratarlos mal, la persona, el ministro, cae en esta categoría de estar hiriendo a sus consiervos. Y por consiguiente se olvida y se descuida de alimentar bien las ovejas con la palabra correspondiente a su tiempo, y se pone a hablar mal de los demás ministros y de las demás congregaciones. Y eso pues con el propósito también de que las ovejas se le vayan a aquel y se vengan con él. En vez de ayudarlo y decirle, vamos a
Cuando tengas actividades, me avisa para ayudarte. Te ayudo con equipos, si tú no tienes, te ayudo con esto, con lo otro, para que hagas el trabajo y Dios te bendiga. Y la Escritura dice, el que te bendiga será bendito. Automáticamente Dios va a bendecir a esa persona colaboradora que ayuda a otro ministro. Los ministros tienen que tener buen compañerismo los unos con los otros, y las congregaciones unas con las otras tener buen compañerismo. No pueden tener dificultades o problemas los pastores con otros pastores y las congregaciones con otras congregaciones, porque se ponen en el lugar de los problemas que tenían los pastores de Lot con los pastores de Abraham, y los pastores que tenían los problemas que tenían los pastores de este rey Abimelech con los pastores de Isaac, cosas así. Entonces no se debe tener esos tipos de problemas. Los de Abimelech con los de Isaac estaban, parece, en discusión por los pozos que tenían. Creo que eran los de Isaac y los de Abimelech. Así es que más bien este es un tiempo de unidad y de compañerismo. Estamos en el tiempo de la edad del amor divino. Por lo tanto, todo debe ser hecho en amor divino, en compañerismo, y no dar lugar a que vengan personas a meter cizaña en medio del pueblo. No podemos dejar que personas critiquen a los demás ministros, que le vayan a romper sus congregaciones, sino más bien que cada ministro ayude a los demás ministros para que las congregaciones estén firmes y Dios siga añadiendo más almas a la iglesia del Señor Jesucristo, y haya paz y armonía en medio de la iglesia del Señor. Esa es la actitud correcta, esa es la actitud que van a tener los ministros, siervos fieles y prudentes. Los que no serán fieles y prudentes serán los que están hiriendo a los demás ministros, tratando de que no se haga realidad el programa que Dios tiene para su iglesia, para el día postrero, en donde sabemos que hay grandes promesas. Sabemos que está la promesa de una manifestación grande de parte de Dios, donde va a venir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Sabemos que en el día postrero hay una promesa para el día postrero. ¿Y por qué sabemos que es para este tiempo final? Porque no se cumplió en tiempo pasado. Tan sencillo como es. Y si no se cumplió en tiempo pasado es para nosotros. Y por la fe se conquistan las promesas divinas. Toda promesa divina se conquista por la fe. Se logra obtener, se logra que se materialice esa promesa por la fe. Pero la fe sin obras es muerta. No es decir yo creo y no hacer nada. Cree y entonces hace aquello que tiene que hacer para que se haga una realidad.
Por ejemplo, si la promesa es que Cristo nos va a proveer un local, un lugar de reunión, pues entonces uno lo cree y entonces busca. Y entonces consigue, pide a Dios que lo bendiga, le provea dinero para comprarle un sitio. No se va a sentar esperando a que venga un millonario y le diga: mira, aquí está, toma esto para ti. Sería como un chiste que hay, un cuento de uno que pedía limosna y está pidiendo limosna y viene un turista y se compadece de la persona y le extiende la mano y le está dando un billete, vamos a decir $20. Y él dice: échamelos aquí, por favor, échamelos aquí. Más bien es para tomarlo rápido antes que se vaya a arrepentir la persona. Uno tiene que hacer la parte de uno. La fe sin obras es muerta. A la fe tiene que acompañarle la obra, y eso es una obra de fe. Actúa porque creyó. No actúa, pues porque no creyó. La expresión de la fe son las obras. Si Dios ha prometido que va a darnos alguna cosa, entonces trabajamos para que se haga realidad. Trabajamos creyendo que lo vamos a obtener. Si para el cristianismo, conforme a como le fue mostrado el reverendo William Branham, en medio del cristianismo va a surgir una gran carpa catedral, pues habrá un pueblo, habrá un grupo de ministros y de personas creyentes que van a trabajar para que se haga realidad esa promesa. Y como fue una visión de algo que iba a pasar, pues se va a realizar. Dios va a respaldar a esas personas en el trabajo que estará basado en lo que Dios ha prometido. Van a conquistar esa promesa. Habrá personas como los siervos que hieren a los otros siervos, que harán como cuando el tabernáculo, el templo allá en Israel tenía que ser restaurado. Hubo otras personas que los criticaban y les decían que esas murallas, hasta una zorra al pasar las iba a tumbar de tan débiles que iban a estar, algo así. Y por el estilo, pues habrá algunos que se opondrán, otros creerán, dirán: esa es una promesa para nosotros, y gracias a Dios que no se cumplió en otro tiempo pasado. Ahí, en el cumplimiento de esa promesa, la columna de fuego que libertó al pueblo hebreo, esa columna de fuego que se hizo carne, esa columna de fuego estuvo todo el tiempo en medio del pueblo hebreo, y que estuvo a través de los profetas, y que habló a través de los profetas, y que estuvo en Jesús, y que apareció sobre Jesús cuando fue bautizado, y que luego el día de Pentecostés vino también y bautizó 120 personas con lenguas de fuego. Esa misma columna de fuego que le apareció a San Pablo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese es el ángel del pacto. Él ha estado en medio de su iglesia. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Cristo en San Mateo capítulo 28 verso 20, como estaría en Espíritu Santo. Él es esa columna de fuego. A San Pablo, esa columna de fuego, cuando le dice: Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas desde cosas contra el aguijón. Capítulo 9 y capítulo 16, capítulo 22
del libro de los Hechos, y el 26 parece que también habla de eso San Pablo. Esa luz le dice a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa misma columna de fuego ha estado acompañando a la iglesia de edad en edad, y ha estado hablando por medio del mensajero de cada edad, y ha estado bautizando millones de seres humanos que han recibido a Cristo como Salvador. Vemos que acompañó al reverendo William Branham, y en la visión que le fue mostrado de una gran carpa catedral, él vio que esa columna de fuego se movió de donde estaba, se movió a otro lugar, a un lugar pequeño, un cuartito pequeño, y allí se posó sobre ese cuartito pequeño. Se fue a ese lugar, y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham también se fue a ese cuartito pequeño. Y eso es la tercera etapa. Y en la tercera etapa les será dada la fe para el rapto a los creyentes en Cristo. Así que será de bendición grande la materialización de esa visión cuando la veamos hecha una realidad. Habrá un pueblo, ministros y congregaciones que creerán eso que fue prometido, lo cual ya fue prometido, fue visto ya en función. O sea, no que iba a ser, sino que fue visto, fue transportado a ese lugar. Como Juan el apóstol fue transportado al día del Señor y oyó una voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega. Y ahora, esa promesa se va a hacer una realidad en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de oro, la edad de la piedra angular, porque no se hizo una realidad en edades pasadas. Por lo tanto, esa promesa es para nosotros. Así como hemos trabajado en todas las demás promesas, estaremos trabajando en esa promesa también, para que se haga una realidad. Y de las cosas a ser hechas o construidas, como que parece que esa es la última. Como también tenemos que tener locales para reunir las congregaciones. Esa es una obra de Dios. No los vamos a tener al aire libre, que cuando llueve se mojen, y ellos colaborando. Tenemos que tener lo mejor para las ovejas del Señor. Así es que ya sabemos que en algún momento se va a hacer una realidad la visión de la carpa. Yo creo y respaldo esa visión de la carpa y el proyecto de esa visión de la carpa, porque es una promesa divina y se tiene que hacer una realidad, no con un mensajero o un grupo de ministros o congregaciones de una edad pasada, porque si en su tiempo no lo hicieron, ya no es tiempo para ellos hacerlo. Tan simple como eso. Ahora el tiempo nos ha tocado a nosotros. Y si nos ha tocado a nosotros, los que vivimos en el día postrero, pues son la gente del día postrero, los creyentes en Cristo del día postrero, los que les toca trabajar en ese proyecto para que se haga una realidad. Y va a ser de bendición para la gente, para la humanidad. Ahí se cumplirá la tercera etapa, que será para la iglesia novia, para las vírgenes prudentes, que son las iglesias novias, para las vírgenes insensatas también, el cristianismo completo, y para el mundo también. Y todo eso va a ocurrir bajo un tiempo de apertura. La tercera etapa vendrá en un tiempo de apertura,
Y cuando viene un momento de apertura, todas las cosas parece que han llegado a su final. Y ahora, lo que le comencé aquí, tengo que terminárselo. Dice: yo no creo que Dimas se fuera al mundo, porque él era de una familia rica y él quería irse con el resto de la multitud. Pero Pablo, pobrecito, que era, Dios siempre permite que un ministerio llegue a eso y luego lo corona. Él permitió que Jesús llegara a un lugar. Miren allí, cuando podía levantar los muertos, cuando podía hacer cualquier cosa que él quisiera, y permitió que un soldado romano le arrancara la barba de la cara. Le escupiera el rostro, la cara, golpearlo, ponerle un paño sobre el rostro y decirle: ahora tú sabes, me dijeron que tú eres profeta. Todos ellos se pararon con sus varas, o sea, con sus palos, los soldados, y le pegaban en la cabeza y le decían: dinos, ¿quién te golpeó? Él sabía quién le había pegado. Claro que lo sabía. ¿Ven? Pero su ministerio se estaba preparando para ser coronado. Siempre llega a ese punto donde parece realmente débil, como si casi se ha ido, y entonces Dios lo corona. Cuando llega a esa etapa en donde parece que ya no tiene fuerza, no tiene poder ese ministerio, que ya ese ministerio como que ya terminó, como que se ha ido, ya terminó, dice, entonces Dios lo corona. Y dice: oh Señor, permite que suceda, Señor. Porque él está pensando también en el ministerio que Dios tiene en él, que sea coronado. Así es que la apertura será, y esas etapas de la apertura será un tiempo donde parecerá que el ministerio y todo como que ya le pasó el tiempo, ya no va a seguir el ministerio correspondiente al día postrero, y parecerá que está muy débil, pero vean, es ese mismo tiempo por el cual pasó Jesús, por el cual pasó Moisés también, por el cual pasó San Pablo, por el cual pasó Pedro también. Los apóstoles los mataron, excepto a Juan el apóstol. Y viene una etapa difícil, la cual ya sabemos, y cuando llegue y entre por completo esa etapa difícil, entonces mire, lo que ustedes han visto manifestado en parte, o sea, esa tercera etapa que vimos en el reverendo William Branham, entonces será manifestada en toda su plenitud. Y habla de esa tercera etapa, y que será para la fe de rapto, y nos habla de la tercera etapa en diferentes lugares, en la gran carpa catedral que él vio, y así por el estilo. Todo está ligado. Nos habla de resurrección, porque es para tiempo de resurrección, para transformación, para adopción, todo eso, y luego para el rapto. Por si es para recibir la fe para el rapto, pues ¿qué viene después de tener la fe de rapto? Pues el rapto prometido.
Todo eso está ligado y es parte del programa divino correspondiente a este tiempo final. La tercera etapa, ¿dónde y con quiénes va a ser vista? Pues con lo que estarán haciendo aquello que vio el reverendo William Branham, en donde se manifestó esa tercera etapa. Si fue vista esa tercera etapa manifestada en una gran carpa catedral, pues ¿dónde se va a ver? Pues en una gran carpa catedral. Y desde ahí se extenderá a través de la televisión para otras naciones. Así es que los creyentes en Cristo y todos los ministros tendrán su mirada puesta en lo que ha sido prometido y estarán trabajando de acuerdo a lo que ha sido prometido. Ahí tenemos el plano, el programa de trabajo para el día posterior. Estarán trabajando guiados por Dios de acuerdo a la Escritura. Como Moisés, cuando estaban construyendo el tabernáculo, estaban trabajando ¿en qué? En un programa divino, en algo que ya Moisés había visto. Y eso también será para el día postrero. Habrá un grupo de ministros y congregaciones que estarán trabajando de acuerdo a lo que fue visto en visión, lo cual le fue mostrado al reverendo William Branham de una gran carpa catedral, en donde él dice que la tercera etapa va a ser manifestada. Así que los que estarán interesados en la tercera etapa, pues van a estar trabajando en aquello en donde va a ser manifestada la tercera etapa. No importa las críticas que le hagan a esas personas. Lo importante es qué dice Dios. Lo importante es lo que Dios tiene en su programa. Sabemos que una apertura vendrá contra la iglesia del Señor. Y ninguno de nosotros quiere provocarla. Si alguien la provoca, ya responderá a Dios. Si por algo que haga alguna persona mal o en contra del programa que Dios tiene para nuestro tiempo, provoca o hace para que venga una apertura, pues después Dios le va a pedir cuenta. Todos queremos trabajar para que se cumpla todo lo que Dios ha prometido y para ser transformado lo más pronto posible, porque como están las cosas en el medio ambiente, a causa del calentamiento global, a causa del agujero en la capa de ozono también y demás problemas, no queremos estar mucho tiempo aquí en la tierra. Queremos ser transformados lo más pronto posible. Yo no quiero vivir muchos años aquí en la tierra. Yo quiero ser transformado lo más pronto posible e ir a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, estaré haciendo mi parte. ¿Y quién más estará haciendo su propia parte? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, unidos todos, trabajemos en la obra del Señor siempre, conociendo el tiempo que nos ha tocado vivir, conociendo nuestra posición en el cuerpo místico de Cristo y conociendo la posición de la iglesia en el cuerpo místico de Cristo. ¿En qué posición se encuentra la iglesia? ¿En qué edad se encuentra la iglesia del Señor? Y en esa edad estar trabajando. No vamos a ir a otra edad a trabajar porque ya pasaron.
No vamos a ir a otra dispensación pasada tampoco, porque ya el trabajo de otra dispensación pasada terminó. No vamos a ir al tiempo de Noé a construir un arca, porque eso le tocaba a él. Mejor el material que podemos comprar para construir un arca, o le invertimos el dinero en material para una gran carpa catedral, que es lo que está prometido para este tiempo final. Así es que estaremos respaldando todo proyecto divino prometido para este tiempo final. Estaremos respaldando toda palabra prometida para que se haga una realidad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así el cristianismo tenga la bendición del cumplimiento de las grandes promesas, de grandes bendiciones divinas para este tiempo final. Que Dios les bendiga y les guarde. Y voy a dejar aquí al licenciado Benjamín Cruz Alfaro para que él continúe y siga las instrucciones que él les tenga para ustedes, las cuales siempre son muy buenas, las que él da a todas las personas. Bueno, Miguel, que Dios te bendiga y te guarde, y no se desconecten ustedes que están allá, o ya van a desconectar. Sí, ya pueden desconectar allá a otros países, así es que la conexión es hasta estos momentos, y en la noche estaremos nuevamente con todos ustedes y todos los hermanos y hermanas que estarán aquí reunidos. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y ya dejo con ustedes al licenciado Benjamín Cruz Alfaro.